Hola, ¿cómo están? El día de hoy comenzaremos un tema fundamental en matemáticas como es el de inecuaciones con valor absoluto. Daremos la introducción con un nivel básico acerca de los dos casos a estudiar. Además de la explicación, desarrollaremos un ejercicio de cada caso. Todo esto, repito, a un nivel introductorio. El primer caso a estudiar es cuando tenemos una inecuación con valor absoluto menor o igual que un número que es positivo. Para ello primero vamos a recordar brevemente en lo que consiste una inecuación. Una inecuación no es otra cosa que una desigualdad. Cuando hablamos de desigualdades nos hacemos referencia cuando tenemos los signos de desigualdad menor, mayor, menor o igual o mayor o igual. En este caso tenemos una desigualdad donde aparece un valor absoluto. Otra cosa que tenemos que recordar es que el significado de valor absoluto de un número real. En realidad el valor absoluto es una distancia de un número o su simétrico con respecto al cero. Este es el concepto fundamental para poder entender las inecuaciones. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá con la recta real y vamos a considerar el número 3 con su simétrico. Sabemos que la distancia de 3 a 0 en este caso vale 3 unidades, pero a su vez la distancia desde menos 3 a 0 también vale 3 unidades, porque la distancia siempre es positiva. Por lo tanto, esta distancia la puedo representar mediante de esta forma. En este caso es el valor absoluto de 3. El valor absoluto de cualquier número siempre es positivo, porque la distancia, estamos diciendo que el valor absoluto es positiva. Para poder entender lo que ocurre cuando el valor absoluto de una función cualquiera es menor o igual a un número positivo, vamos a partir de un caso particular. En este caso tenemos valor absoluto de x menor que 6. En realidad esta expresión nosotros podemos traducirla a una pregunta y sería ¿cuáles son los valores de x que están acá de tal manera que su distancia al 0 sea menor que 6? Repito, ¿cuáles son los valores de x de tal manera de que su distancia al punto 0 sea menor que 6? Para ello, para verlo mejor, nos vamos a la parte gráfica. Obviamente, como definimos el valor absoluto de un número su simétrico con respecto al 0. Aquí me dice que cuáles serán todo un conjunto de números que en este caso de este extremo 6 con respecto a 0, esa distancia de estos puntos tiene que ser menor que 6. Si yo, por ejemplo, tomo acá 5, la distancia de 5 con respecto a 0 es menor que 6. Si tomo 4, 3, 2, 1 con respecto a 0, son distancias que son menores que 6. Por lo tanto, yo puedo escoger cualquier número que esté comprendido en este pedazo que está acá. Si nos vamos a la parte izquierda, tenemos menos 6 y aquí debemos hacernos la misma pregunta. ¿Cuál será ese conjunto de números que comparándolo con el número 0 la distancia sea menor que 6? Por ejemplo, si yo coloco aquí menos 5, la distancia de menos 5 a 0 sigue siendo menor que 6. Por lo tanto, este punto me serviría. Si yo agarro menos 4, la distancia de menos 4 a 0 es menor que 6. Si yo tomo un punto alejado
por acá, por ejemplo, menos 8, la distancia desde menos 8 a 0 es un número que es mayor que 6. Por lo tanto, este conjunto de números que están hacia la izquierda de menos 6 no me va a servir. Tendría que tomar todos estos números que están. Por lo tanto, a la pregunta, la respuesta es el conjunto de números de x que van a cumplir con la condición de que sean menores que 6 va a estar determinado por este intervalo que está acá, es decir, desde menos 6 hasta 6 positivo. Y observemos que como la desigualdad tiene signo menor, significa que los extremos no van a estar a incluir. Es así que yo considero que cualquier número que yo ubique acá va a cumplir la siguiente condición. Este número que está acá, que lo puedo ubicar en cualquier parte que está sombreado con amarillo, yo digo que ese número con respecto a este 6, es decir, x, va a ser menor que 6, que este extremo que está en la parte derecha. Pero a su vez, este x o estos x que van a estar ubicados aquí con respecto a menos 6 van a ser mayores que menos 6. Aquí sería x va a ser mayor que menos 6. De tal manera que si en el ejemplo particular yo digo que el valor absoluto de x va a ser menor que 6 y nos da esta doble desigualdad, entonces cuando yo tenga cualquier función dentro de este valor absoluto que sea, por supuesto, válido en los números reales, menor que un número cualquier número que sea positivo, entonces esta expresión que la teníamos de forma particular se va a transformar en una expresión en forma general. Entonces aquí esta x que correspondía al valor absoluto de x ahora se va a transformar en f de x. Por lo tanto, aquí en vez de escribir x vamos a escribir f de x menor que, en el caso de arriba, 6, ahora va a ser menor que un número que vamos a denominar k. Pero a su vez, ese f de x va a ser mayor que el extremo menos k, como lo hacíamos acá. Cuando yo tengo esta expresión acá, ya encuadrada en rojo, es la expresión que me va a permitir calcular el valor absoluto de esta ecuación con un valor absoluto que sea menor que un número que está acá, o en todo caso menor o igual que un número que es positivo. Esta es la primera forma de resolver este tipo de inecuación. Sin embargo, hay otra forma de resolverlo que significa que esta expresión que tengo aquí, que es una doble desigualdad, yo la voy a descomponer. Aquí tengo mi primera desigualdad, que sería cuando f de x es mayor que menos k. Yo lo voy a denominar 1. Y la segunda desigualdad sería f de x menor que k. Esto la vamos a denominar desigualdad 2. ¿Qué vamos a hacer con eso? Nosotros vamos a formar esas dos inecuaciones, las vamos a calcular por separado y cada solución de esas inecuaciones yo las voy a interceptar. Es decir, si yo separo esto que está aquí, sería f de x mayor que menos k, y este signo que está aquí significa y, f de x menor que k. Entonces cuando veamos este signo y, significa que las soluciones de esta ecuación con esta ecuación las tenemos que interceptar. Por eso es que la solución total sería la solución 1 interceptada con la solución 2. A esto le vamos a llamar la forma B de calcular esta desigualdad con valor absoluto. También en algunos libros nos aparece la forma de resolver esta desigualdad con valor absoluto cuando es menor o menor o igual que un número positivo, nos lo dan de esta forma. Es como que si esto que está acá yo lo invirtiera, pero es exactamente lo mismo. Entonces en este caso me quedaría que f de x es menor que k, y esto que está aquí lo invierto. Recordemos que la parte ancha siempre nos dice qué cantidad es mayor. En este caso, lo que hago es invertirlo. Yo digo f de x
decir, lo que está dentro del valor absoluto, va a ser mayor que menos k. Esta sería la forma C. Hacerlo en la forma A, la forma B o la forma C es exactamente lo mismo. De hecho, nosotros vamos a hacer muchos videos donde vamos a estar combinando las diferentes formas. Pero lo importante acá es que ustedes recuerden siempre esta fórmula que está acá. Esta es la fórmula que me permite conseguir las otras dos. La segunda forma de desigualdad con valor absoluto es esta que tenemos acá. Valor absoluto de una función, recordando siempre que esta función tiene que estar claramente definida en el conjunto de los números reales, mayor o igual que un número positivo. En este caso, este método sirve para cuando es mayor o cuando es mayor o igual. Pero para entenderlo vamos a comenzar con un ejemplo, un caso particular. Vamos a partir de que yo tengo valor absoluto de x mayor o igual que 5. Igual que el caso anterior, nos podemos formular esta pregunta. ¿Cuáles son los valores de x? ¿Cuáles son los valores de x? De tal manera que su distancia con respecto al 0 es mayor o igual que 5. Entonces vamos a determinar ese conjunto de números que van a cumplir con esta condición. Por ejemplo, si yo tomo el número 6 con respecto al 0, esa distancia es 6 y es mayor que 5. Si yo tomo el número 7, la distancia de 7 a 0 es mayor que 5 y así sucesivamente. Por lo tanto, yo puedo tomar cualquier número que esté hacia la derecha, es decir, de 5 hasta más infinito. Pero ¿qué ocurre con el simétrico de 5? Si yo tomo, por ejemplo, menos 4, la distancia de menos 4 a 0 no es mayor que 5, por lo tanto no me sirve. Si yo tomo, por ejemplo, el mismo 5, observemos que el 5 yo lo hago aquí rellenito, es decir, que está, contiene, ese intervalo contiene estos dos extremos. Yo digo, si yo tomo el 5, la distancia desde menos 5 hasta 0 es igual a 5. Pero la condición aquí no es mayor, pero es igual. ¿Qué pasa si yo tomo, por ejemplo, menos 7? ¿La distancia de menos 7 al 0 es mayor que 5? Obviamente que sí. Por lo tanto, tendría que tomar todos estos números que están hacia la izquierda. Es decir, desde menos infinito hasta menos 5 y en la parte derecha sería de 0 hasta más infinito. Entonces, esto que está acá, yo lo puedo transformar en notación, en ecuaciones sería todos los x que están para acá, todos los x que son menores o iguales que menos 5. Y esto se traduce en que son todos los x que son mayores o iguales que 5. Entonces, esto acá me da esta doble desigualdad. Si reunimos estos dos casos acá, aquí sería todos los x que son menores o iguales que 5, correspondería a esta parte que está acá, y todos los x que son mayores o iguales que 5 estarían presentes acá. Esta desigualdad es perfectamente válida, pero generalmente yo no la utilizo. Pero parto de aquí para hacer o descomponer esta doble desigualdad en dos ecuaciones. De forma general, yo digo que el valor absoluto de cualquier función mayor o igual que k la puedo escribir de esta forma. Es decir, aquí el valor absoluto era de x, me quedó menor o igual que menos 5. Aquí me va a quedar el f de x menor o igual que, ahora es menos k. Y aquí va a ser x mayor o igual que 5, aquí sería la función mayor o igual que. Total, que esta doble desigualdad yo la puedo descomponer, como en el caso 1, en dos inecuaciones. Inecuación 1 e inecuación 2. Pero lo interesante de acá, a diferencia del primer caso, es el siguiente, y estén muy atentos al respecto. Yo tengo inecuación 1 y aquí yo voy a leer, digo, f de x mayor o igual que k o.
Entonces, cuando es o, significa que necesariamente las soluciones de cada una de estas inecuaciones se tienen que unir. Por lo tanto, esta doble desigualdad se transforma en una solución 1. Yo calculo el intervalo de esta inecuación y la inecuación 2 me da el intervalo número 2 y al final yo uno las dos soluciones. En la intersección la palabra clave es y cuando es mayor o igual que un número acá, la palabra clave es, cuando aparece y, es intersectar, cuando aparece o es unir. En muchos textos aparece escrita de esta forma. El valor absoluto de una función definida en R mayor o igual que K, esto es que la función es mayor o igual en todo caso que K, o que la función sea menor o igual que menos K. Hacerla de esta forma o hacerla de esta es exactamente lo mismo. Vamos a resolver la siguiente inecuación con valor absoluto. Tenemos valor absoluto de x más 2 menor que 3. Por lo tanto, tenemos que aplicar el primer caso, es decir, cuando el valor absoluto es menor o igual que un número, en este caso tiene que ser positivo. Entonces, la forma de hacerlo es f de x menor que k, y a su vez esta f de x debe ser mayor que menos k. En este caso, f de x es x más 2 y k tiene valor de 3. Por lo tanto, aplicando esta relación acá, me va a quedar que x más 2 va a ser menor que 3 y a su vez x más 2 va a ser mayor que menos 3. Tenemos una inecuación o una desigualdad doble. Vamos a hacerlo por la primera forma, la forma A que denominamos anteriormente. Es decir, como parecido en las ecuaciones, tenemos que despejar la letra X. Tenemos que quitar este 2. Para ello, aplicamos las propiedades de la desigualdad, que ya lo hemos visto en videos anteriores, y la forma de quitar este más 2 acá es restar menos 2. Pero ocurre que si yo resto menos 2 acá, tengo que hacerlo también en los extremos, ¿sí? Tendría que restar menos 2 por acá y menos 2 de la parte izquierda. Si yo resuelvo esto por supuesto se simplifica y aquí me quedó solamente x. En todo caso sería x mayor que menos 3 menos 2 es menos 5. Y aquí me quedaría que esta x es menor que 3 menos 2 es 1. Ya tengo mi respuesta acá. Ahora lo que me hace falta es determinar de forma gráfica y en forma de intervalo esta solución. Si yo grafico esta desigualdad, entonces voy a tener lo siguiente. Ya tenemos aquí la recta real, es decir, de menos infinito hasta más infinito. Ubicamos estos extremos, menos 5 y 1. Como en la desigualdad aparece solamente mayor, en este caso x mayor que menos 5, significa que este extremo debe quedar abierto. Y aquí, como los x son menores que 1, también debe quedar abierto. Total, estos x están dentro de este segmento, es decir, de menos 5 hasta 1. Esta forma también se puede representar mediante intervalos, es decir, desde menos 5 hasta 1 abierto. Para probar que esta solución es la correcta, basta con tomar un número que esté comprendido en este intervalo, que por supuesto no considere los dos extremos, porque por la misma forma de la desigualdad me dice que tiene que quedar abierto, y sustituirlo en la inecuación con valor absoluto. Y debemos demostrar que en la parte izquierda debe ser menor que 3. Vamos a probar, por ejemplo, con un
número menos 2. Entonces decimos que para x igual menos 2, veamos lo que ocurre. Entonces tenemos que x más 2, pero en este caso x vale menos 2. Menos 2 más 2 será menor que, en este caso, 3. Entonces tenemos lo siguiente: valor absoluto de menos 2 más 2, eso es 0. ¿Será menor que 3? Obviamente que sí. El valor absoluto de 0 es 0 y 0 es menor que 3. Entonces este valor x menos 2, que yo lo he tomado porque está dentro de este intervalo, es una solución válida. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un número que no esté dentro de ese intervalo? Por ejemplo, el número 3. El número 3 está fuera. Veamos lo que ocurre a manera de contraejemplo. Si x vale menos 3, 3, ¿qué implica esto? Que el valor absoluto de 3 más 2 será menor que 3. ¿Qué haría? 3 más 2, 5. El valor absoluto de 5 es menor que 3. El valor absoluto de 5 es 5. Y 5 no es menor que 3. Por lo tanto, aquí llegamos a una contradicción. ¿Y por qué ocurrió esto? Esto ocurrió porque yo tomé un valor que estaba fuera de este intervalo. Vamos a resolver la siguiente inecuación con valor absoluto, ahora atendiendo al caso número 2. Recordemos que hoy estamos en la fase introductoria acerca del tema. En este caso tenemos valor absoluto de x menos 3 mayor o igual que 4, pues entonces aplicamos la relación. Recordemos que debemos partir de esta expresión, es decir, lo que está dentro, que nosotros lo llamamos f de x. Esto va a ser menor o igual que menos k, y a su vez mayor, f de x mayor o igual que k. Esta expresión, esta doble desigualdad, nosotros la vamos a descomponer en dos desigualdades. La primera es que f de x debe ser mayor o igual que k, y esto va a estar unido, por lo tanto colocamos aquí o f de x, que está acá, menor o igual que menos k. En este caso, f de x es x menos 3 y k va a valer 4. Por lo tanto, si hacemos la respectiva sustitución acá, aquí me quedaría 4, va a ser menor o igual que f de x, que en realidad es x menos 3, o f de x, que es x menos 3, menor o igual que menos 4. Desarrollamos estas dos desigualdades por separado y al final las tenemos que unir. Es decir, esta sería la solución 1 unido con la solución 2. Entonces, para quitar este menos 3 acá, sumamos 3 a ambos lados. Es decir, sumo 3 para acá y sumo 3 en el otro miembro. Total que esto se simplificó, me quedó solamente la x y aquí me quedaría 4 más 3 es 7. 7 es menor o igual que x. O aquí hacemos exactamente lo mismo, sumamos 3 a ambos lados de esta desigualdad. Por lo tanto, aquí se simplifica y me queda que x es menor o igual, que en este caso menos 4 más 3 es menos 1. Tenemos dos desigualdades acá que las vamos a graficar. Tenemos la recta real desde infinito hasta más infinito. Aquí ubicamos los números que aparecen en esta desigualdad, que es menos 1 y 7. En la primera desigualdad me dice que son todos los números que son mayores o iguales que 7. Entonces, como tiene, en este caso es mayor o igual, significa que este 7 está contenido en este intervalo. Por lo tanto, son todos los números que son mayores o iguales que 7, sería esta forma. Y en la otra desigualdad, como es o, significa que debemos unirlo. En este caso serían todos los números que son menores o iguales que 1. Como tiene menor o igual, significa que contiene este extremo y vendría desde menos infinito hasta menos 1. Esta parte rayada que está acá serían los intervalos que van a ser solución de esa desigualdad.
Esto también lo podemos convertir en notación de intervalo, que sería desde menos infinito hasta menos 1 cerrado. Y aquí unido desde 7 cerrado hasta más infinito, que siempre tiene que quedar abierto. Bastaría tomar un número que esté dentro de este intervalo para demostrar que la desigualdad en ese valor absoluto se debe cumplir. Para la prueba vamos a tomar un valor que esté comprendido en estos dos intervalos. Incluso podemos tomar los extremos porque los contiene el intervalo. Vamos a hacer la primera, vamos a tomar en la parte derecha el número 7, que el número 7 está contenido en este intervalo. Entonces decimos que para x igual a 7, esto implica, lo vamos a sustituir acá, el valor absoluto de 7 menos 3 será mayor o igual que 4. Aquí tenemos un valor absoluto de 7 menos 3 es 4. Será mayor o igual que 4. Obviamente el valor absoluto de 4 es 4. Y 4 no es mayor, pero es igual que 4. Por lo tanto, x igual a 7 es parte de la solución. Si tomamos, por ejemplo, acá un número que sea menor que menos 1, por ejemplo, menos 2, entonces vamos a ver qué ocurre. Para x igual menos 2, tenemos que valor absoluto, donde vaya x lo sustituyo por menos 2, acá menos 2, menos 3. La pregunta es, ¿será mayor o igual que 4? Aquí tendríamos menos 2, menos 3 es menos 5. ¿Será mayor que 4? El valor absoluto de menos 5 es 5. 5 es mayor o igual que 4. Cumple con esta desigualdad, porque ese menos 5 y ese menos 2 está dentro del intervalo. Si yo tomo un número que no esté dentro de ese intervalo, por ejemplo el número 5, veamos qué ocurre con 5. Es un contraejemplo, entonces yo digo que para x igual a 5, ¿qué ocurre? Que el valor absoluto de 5 menos 3 será mayor o igual que 4. El valor absoluto de 5 menos 3 es 2. Será mayor o igual que 4. El valor absoluto de 2 es 2. Y 2 no es mayor o igual que 4. ¿Por qué no nos funciona para x igual a 5? Porque ese número no está contenido en ninguno de los dos intervalos.